Hola a todos, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de QPrime. Un día más agradezco su asistencia a este webinar de apertura del mercado americano. Hoy viernes 7 de agosto, día importante, hoy se conoce el NFP. Bueno, de hecho lo hemos conocido hace unos minutos, ahora lo vamos a analizar. Pero antes de ver el dato real, vamos a ver el informe que hemos enviado, el resumen del informe que hemos enviado esta mañana a nuestros clientes, porque siempre me gusta poner un poco en contexto, para que veamos de dónde veníamos, luego veremos el dato, ya os adelanto, ha sido bastante peor de lo esperado, y luego veremos cómo está afectando el MetaTrader a los mercados. Em, Como titulábamos esta mañana, el empleo toma el relevo de Hormuz, ¿vale? Los mercados cierran la semana con una narrativa radicalmente distinta a la que dominó el mes de julio, ¿vale? Que era completamente, entre julio tuvimos otra vez, se reavivó el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y la geopolítica cada vez va haciendo más protagonismo y el informe oficial de empleo de hoy, el NFP, se convierte en el principal catalizador del día y vaya que sí lo ha hecho, ¿vale? La narrativa de la semana ha ido evolucionando, ¿vale? Primero hemos tenido una reducción de prima de riesgo asociada al conflicto de Estados Unidos e Irán. El martes hubo nuevos incidentes marítimos, pero tampoco afectó mucho al petróleo. El miércoles se comenzó ya a tener expectativas sobre un acuerdo en Hormuz que impulsó a los índices hasta máximos históricos. Ayer jueves hubo avances concretos entre Irán y Omán para un mecanismo técnico de tránsito marítimo. Y hoy tomaba el relevo el NFP, en el cual el consenso esperaba 80.000 empleos en el mes de julio y un desempleo de 4,2%, ¿vale? Vamos a ver que esto no ha sido así. Y Wall Street estaba esta mañana cerca de máximos y el Dow Jones en torno a los 100, perdón, Dow Jones, índice del dólar en torno a los 100 puntos, mientras el oro se aceleraba con bastante intensidad antes del NFP, ¿vale? La geopolítica importante como los últimos días, pero va perdiendo protagonismo, ¿vale? Es decir, Irán y Oman han acordado las coordenadas de una nueva ruta, un canal próximo a la costa iraní para buques entrantes y otro próximo a Omán para los salientes, ¿vale? Entonces va a haber como dos vías, uno entrada y otra salida. Y bueno, pues realmente el conflicto se está relajando, por así decirlo, pero todavía quedan obstáculos políticos pendientes. Irán condiciona la aplicación al levantamiento del bloque de Estados Unidos sobre puertos iraníes pendientes, las garantías de seguridad, tarifa de tránsito y el programa nuclear iraní, eso todavía no se va a llegar a un acuerdo prácticamente nunca sobre el programa nuclear iraní, y el riesgo latente de nuevos incidentes marítimos. La hipótesis central evoluciona hacia una normalización parcial y gradual de Hormuz, es decir, poco a poco se va a ir normalizando, pero como hemos venido hablando en los últimos informes de mercado, cualquier nuevo incidente podría recuperar rápidamente la prima de riesgo geopolítica, ¿vale? De hecho, esta mañana subía ligeramente el petróleo, un 0,92%, el Brent y el West Texas también subió un 0,83%. El oro esta mañana subió a 1,52, ahora vamos a ver cómo está subiendo, y la plata casi un 5%. De hecho, el oro, ya que lo subió esta mañana, ya estaba rompiendo la tendencia bajista que venimos marcando desde hace ya varias semanas. Y el oro sube con el dólar prácticamente estable. Y esto lo hemos hablado muchas veces, la correlación inversa que tiene el dólar con el oro. El dólar durante muchos meses ha estado bastante más fuerte. Las últimas 2 semanas, semana y media, 10 días más o menos, estamos viendo cómo el dólar se está consolidando por debajo del nivel de 100 puntos, que está perdiendo, por así decirlo, tracción, está perdiendo, se está depreciando y estamos viendo cómo el oro se está viendo beneficiado, ¿vale? Las divisas, pues como digo, se estaba estabilizando el dólar en torno al nivel de 100, 99,82 puntos, el euro dólar prácticamente para esta mañana y el dólar yen seguía subiendo poquito, ¿vale? Seguíamos en torno a 158 cuando la semana pasada estábamos a 163. Ya hemos hablado en los últimos informes de mercado de que, eh, de que Estados Unidos y Japón están actuando de manera coordinada para reflotar un poco el yen. Y aquí vamos allá al dato importante del NFP, ¿vale? En el cual se esperaba, pues eso, 80.000 empleos y bueno, pues había tres opciones, ¿no? Sí, un dato más débil, pues inferior a 80.000 empleos, pues implica una política monetaria menos restrictiva, presión bajista sobre el dólar y rentabilidades favorables para metales y bonos, pero ambiguo para renta variable. Un dato en línea, pues implica continuidad del escenario actual, dólar estable, mercado sin gran reacción. Y dato fuerte, como de 100.000 empleos con salarios altos, pues implicaría un dólar al alza, rentabilidad de los bonos y presión sobre metales y renta variable, porque
un dato fuerte de empleo podría, bueno, pues alentar o podría apoyar la subida de tipo de interés que el mercado está esperando por parte de la Reserva Federal, pero parece que eso se aleja, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes de continuar con el informe de mercado, vamos a ver realmente el dato que hemos obtenido. Y el dato que hemos obtenido no es más que, no solamente es que no se ha cumplido la previsión de 85.000 empleos, sino que ha sido negativo, ha destruido 23.000, va a traerse unos 23.000 empleos. Pero no solamente eso, sino que el dato anterior se ha vuelto a revisar a la baja por segundo mes consecutivo. En junio ya revisamos de los 172.000 de mayo, ¿vale? Ya pasamos a 129.000. Eh, y el dato fue 57.000. No solamente es que haya sido peor de lo anterior, que de 57.000 hemos pasado a 20.000, que también se ha realizado a la baja, sino que es que hemos destruido empleo. Pese a eso, la tasa de desempleo de Estados Unidos ha bajado al 4,1%, ¿vale? Entonces, ¿qué implica esto? Pues esto lo que está implicando es de que el mercado está descontando que la subida de tipos se paraliza y ahora vamos a ver cómo reacciona. Ayer Estados Unidos, Wall Street estaba pendiente, obviamente, a la NFP. Es decir, ayer hubo una ligera corrección. Había índices como Dow Jones y Standard Poor's que estaban prácticamente en máximos históricos. Bueno, la corrección suele ser natural, previo a dato importante y sobre todo cuando había subidas importantes, ¿vale? El Nasdaq se mantenía prácticamente plano y esta mañana, pues el Nasdaq era el que más recuperaba, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo han reaccionado los mercados porque que los tipos de interés no suban quiere decir que para las empresas es positivo, para los índices, porque las empresas tienen pues, un nivel de deuda elevado, entonces, generalmente. Entonces, bueno, pues si los tipos de interés no suben o se mantienen, pues obviamente la deuda pues, no va a ser más cara, por así decirlo. ¿Vale? Asia y Europa, pues estabilizaciones en Asia, ¿vale? El Nikkei cedía ligeramente un 0,07, Kospi también cedía un 0,60%, pero muy lejos del más 4% que cayó ayer, ¿vale? Y China, pues prácticamente plano. China, el FTSE 50 chino 0,50 y el Hansen 0,54, ¿vale? Europa, todos en positivo, menos el IBEX, que esta mañana cedía ligeramente un 0,44%. Ahora veremos cómo ha reaccionado al NFP. Pero bueno, simplemente está recogida de beneficios después de haber consolidado los 20.500 puntos. Es decir, que ya se está marcando un máximo histórico tras máximos históricos. Bitcoin consolida cerca de 65.000, mientras altcoins pierden fuerza. Es decir, esta mañana Bitcoin sí, cedía 0,54%, pero bueno, se estaba manteniendo cerca de la resistencia de los 65.000. Ahora veremos cómo ha reaccionado tras el dato de FP. Pero en general las criptomonedas esta mañana cedían terreno a la espera un poco de este dato. Entonces, la conclusión del día la vigila sobre todo el dato del NFP. Ya hemos visto que ha sido mucho peor de lo esperado. Y no solamente este mes, sino que se ha revisado a la baja el mes anterior. Un mes que recordemos que Estados Unidos ha tenido mucho turismo por el tema, aparte del verano, porque el Mundial de Fútbol se ha celebrado allí, y, bueno, muchos turistas, y bueno, pues no solamente no ha crecido empleo, sino que ha destruido empleo. Bueno, y eso todavía hay que ver la reacción del dólar, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, vamos a pasar a MetaTrader y vamos a empezar con el gráfico del oro, que para mí es uno de los grandes beneficiados, uno de los grandes protagonistas de la sesión de hoy, y que, como vemos, ya por fin estamos rompiendo la tendencia bajista que venimos marcando mucho tiempo. Hemos hablado durante muchos informes de mercado que teníamos un oro que se estaba estrechando entre el soporte de los $4.000 por onza y la tendencia bajista, ¿vale? En los 4.000 ha intentado romperlo muchas veces, no lo ha conseguido, un nivel importantísimo de soporte. Y siempre hemos hablado que al final, cuando el precio se estrecha, va a romper y tiene que romper en uno de los dos sentidos. Y bueno, pues realmente lo que estamos viendo es de que esta ruptura está llevando al oro a enfrentarse no solo a la línea de soporte de resistencia naranja que tenemos aquí. Hemos roto la línea de tendencia bajista, las medias móviles, hoy hemos cruzado, entre ayer, esta semana, entre el miércoles, ayer y hoy, hemos cruzado al alza las tres medias móviles del precio. Hemos pasado del terreno negativo en el más de terreno positivo, en todo momento, pero todavía está entrando en terreno positivo, y el estocástico entrando en terreno sobre compra. Entonces, si el precio consigue consolidar en las próximas sesiones la ruptura de esta media de 200 y rompemos al alza este nivel de soporte y resistencia, podríamos tener un fuerte impulso en el oro alcista, ¿vale? Y es normal, después de una reacción, de haber tenido un momento lateral muy fuerte, de haber comprimido mucho el precio entre la línea de tendencia, bueno, la tendencia bajista, la media móvil de 18, que era la principal resistencia durante muchísimo tiempo, y el soporte de los 4.000. ¿Vale? Entonces, el oro grande de los protagonistas. Si pasamos a gráfico de velas de una hora, para este gráfico diario,
Vemos cómo la hora pasa, hace una hora cuando se ha publicado en FP, la vela tan fuerte que ha producido que ha llevado a buscar la resistencia. Pero es que en el gráfico horario tenemos ya triple de cruce de media alcista y vemos como el oro se ha ido apoyando continuamente en su media de 18 para seguir buscando terreno alcista, ¿vale? Cierto que hay una divergencia negativa con su MACD, pero bueno, mientras el estocástico se mantenga por encima de esos niveles de sobrecompra mostrando fortaleza, es posible que esa divergencia no se produzca. Pues si se produce sería una corrección natural porque obviamente tiene que intentar, bueno, pues relajar un poco. Vemos esta subida del H4 en un gráfico diario, vemos una subida con mucha fuerza y bueno, no sería descartable que pudiese obviamente corregir para intentar consolidar esta media de 200, ¿vale? En el gráfico diario. ¿Qué ha sucedido con el Bitcoin? Pues el Bitcoin vamos a ver que es otro beneficiado, ahora mismo sube un 1%, recupera el nivel de 65.000, esta mañana cotizaba a 64.500, recordemos cuando fuimos al mercado. Volvemos a entrar dentro del rango lateral superior, ¿vale? Pues, seguimos cotizando por encima de este rango lateral. La banda roja es ya como el punto intermedio. Mientras coticemos por encima de la banda roja, es más positivo. Si cotizamos por debajo, buscaremos a los 60.000 probablemente. Seguimos cotizando por encima de la banda roja, apoyándonos en las medias móviles, y bueno, pues esto lo que puede provocar es un impulso del precio, ¿vale? De hecho, vemos como ahora este gráfico de H4. Vamos a ver si queremos gráfico de H1 para verlo mejor. Lo que ha sucedido, bueno, pues en las últimas horas, antes del FP y el FP, pues bueno, pues ha subido con bastante fuerza. Es normal que haya subido con fuerza y que ahora, bueno, esté corrigiendo porque, bueno, la volatilidad es lo que tiene después de un dato tan importante. Pero estamos viendo como la estructura, ¿vale? Aunque sigue siendo lateral en el gráfico diario, que lo vemos claramente, una estructura lateral, estamos cogiendo en la parte del rango superior. Y esto es importante, ¿vale? Y en el gráfico semanal, pues vemos cómo nos alejamos poquito a poco del soporte de los 60.000, nos seguimos alejando del soporte de 60.000, que ha sido el soporte más importante que hemos tenido en las últimas sesiones. ¿Qué ha pasado con el petróleo? Bueno, el petróleo lo tengo aquí, pero bueno, el petróleo hoy no es el protagonista, estamos estable, $83, $24 por barril más o menos. Vela semana bajista, pero con prácticamente decisión, como vemos mucha volatilidad, ¿vale? Pero como digo, al final esto va a depender mucho de la situación, de lo que pase este fin de semana también en Hormuz, y bueno, pues veremos qué sucede. El eurodólar, bueno, pues si el dólar está perdiendo tracción, el euro está ganando fuerza, ¿vale? Tenemos este gráfico diario, vemos cómo hoy el eurodólar sube un 0,26%, ¿vale? Y nos estamos enfrentando a la resistencia que estuvimos hablando durante la semana, varios días. Em, Hemos visto cómo el eurodólar se sigue enfrentando esta semana, durante toda la semana, se está enfrentando a la resistencia, ¿vale? Que es la media de 200, una coincidente de la media de 200 con, con la franja naranja, ¿vale? Ya hemos dicho que este rango, por así decirlo, bueno, este rango, esta figura técnica de bandera bajista ya no funciona. De hecho, las últimas recuperaciones, pues estamos viendo que no se ha llevado, es decir, rompimos a la baja, pero no se cumplió y hemos recuperado, ¿vale? Y estamos viendo que aquí tenemos un posible cruce alcista de medias móviles de corto y medio plazo, cruce alcista de MACD, ¿vale? Nivel de cero y sobrecompra en el estocástico, usando Fibonacci. Entonces, nos enfrentamos a una resistencia importante, media de 200, importantísimo, y la franja naranja, pero la ruptura de este nivel podría impulsar aún mucho más al euro. Esto dependerá de cómo reaccione el dólar la semana que viene, ¿vale? Porque vemos que, bueno, el dólar obviamente, después de este dato en FP, pues puede perder, seguir depreciándose y seguir teniendo tracción, ¿vale? El dólar yen, pues vemos que el dólar cae, es decir, el yen se está otra vez, sigue cogiendo fuerza, hoy cae un 0,51%. De hecho, vemos que el dólar yen durante muchísimo tiempo, gráfico semanal, ha sido una tendencia alcista clarísima, siguiendo un canal importantísimo, ¿vale? Que sería el gráfico semanal y el gráfico diario, ¿vale? Ahora estamos cotizando por la zona inferior del canal, estamos fuera del canal, apoyándonos a la media de 200, ¿vale? Soporte junto, media de 200, soporte que actúa como soporte junto con esta línea naranja, la franja naranja que tenemos aquí, que ha unido este nivel de soporte y resistencia, y estamos peleando por recuperar el canal.
¿vale? Vemos que el MACD ha caído por debajo de cero con fuerza y el estocástico también ha caído con mucha fuerza. Perder este soporte, ¿vale? Perder este soporte, lo más probable es que nos llevase a buscar este nivel que tenemos aquí de mínimo local, ¿vale? Vamos a dejarlo señalado. Nos llevaría probablemente a buscar este nivel, pero el soporte de este nivel, y aquí donde tenemos este nivel de soporte, ¿vale? Que tenemos aquí este doble suelo, aquí y aquí, que sería el soporte más importante que tenemos ahora mismo. Bueno, ahora mismo sí confirmamos la ruptura a la baja de este soporte que tenemos actualmente. Este sería el soporte segundo, por así decirlo, actual, pero muy importante porque perder ese soporte sí que abría las puertas a una corrección bastante mayor. Pero esto va a depender mucho, como digo, de cómo evolucione el dólar las próximas semanas, los próximos días. Y también hemos visto cómo bueno, la acción coordinada entre Estados Unidos y Japón para fortalecer, recuperar un poco al yen, pues, bueno, que está funcionando. Entonces, ambos factores podrían hacer que si perdemos este soporte y llegamos otra vez hacia aquí abajo y lo perdemos, pues que se incremente mucho los descensos. Y por último, vamos a ver los índices, cómo se están comportando. Obviamente han reaccionado al alza después del dato NFP. Vemos que el Dow y el Standard Poor's está buscando otra vez sus máximos históricos, ¿vale? Tenemos aquí la vela alcista, hemos tenido, llevamos 2 días con retrocesos, tampoco mucho, ligeramente, nos estamos consolidando este nivel de máximos históricos, seguimos en máximos históricos. El Nasdaq probablemente vemos que es uno de los más beneficiados. De hecho, con esta subida vuelve otra vez a enfrentarse a la tendencia bajista, ¿vale? Su pequeña tendencia bajista nos llevaría posiblemente, muy claramente, a los niveles de máximos históricos anteriores, ¿vale? El Nasdaq, empresas tecnológicas, tienen niveles de deuda muy elevados, estructura de deuda elevadas, que los tipos de interés no suban les beneficia muchísimo, ¿vale? Aunque bueno, como hemos dicho en los últimos informes de mercado, la narrativa del aire también es muy importante. Y por último, vamos a ver el Dow Jones. Bueno, vemos el Dow Jones y el IBEX 35. El Dow Jones tenemos que seguimos cotizando este canal alcista importantísimo. ¿Vale? Ayer retrocedió más, ¿vale? Pero estamos hoy subiendo, no tanto como está subiendo, por ejemplo, el Nasdaq o el Standard Poor's, pero sigue aquí subiendo y mientras sigamos cotizando dentro de este canal, la tendencia sigue siendo alcista, sigue siendo alcista, ¿vale? De hecho, soporte que tenemos actualmente principal sería el máximo histórico anterior que tenemos aquí, ¿vale? Que justamente va a ser coincidente si el mercado sigue cayendo con la tendencia mm, alcista en la banda inferior del canal, ¿vale? Y por último, el 85, que está siendo unos protagonistas, pues vemos que hoy está otra vez recuperando fuerza, comenzamos saliendo en 20.200 puntos. El dato NFP ve la positiva, ¿vale? Después del dato, pues bueno, vemos que comportamiento positivo porque Estados Unidos sube y esto, pues que Estados Unidos no suba el tipo de interés, pues obviamente beneficia a los índices, también están subiendo. Vemos que en la hora anterior, pues de esta mañana, este gráfico de esta mañana ha subido con fuerza, bueno, esta volatilidad que ha tenido y sobre todo el repunte tras el NFP, y ahora estamos viendo cómo consolida en busca del apoyo de la media de móvil de 18 periodos en el H1, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, es decir, el IBEX 35 mientras mantenga estos niveles, es decir, este nivel de soporte que tenemos aquí, que es el antiguo doble techo, bueno, doble, triple techo que tenemos aquí, uno, dos, tres toques, pues el sentido sigue siendo alcista, ¿vale? Y esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinario. Os recuerdo que la semana que viene tendremos el lunes, miércoles y viernes tendremos también sesión. Un saludo y buen fin de semana.